Bendiciones, soy el profeta Kalel Agramonte. Para mí es más que un honor poder llegar a sus casas a través del YouTube, poder bendecirlos con esta clase. Estamos en la Escuela de lo Profético Live. Esta es la primera sección. Vamos a tener varias secciones en este mes y en los próximos meses, donde usted va a poder ser edificado en lo profético y va a poder crecer en la dimensión de cómo poder escuchar la voz de Dios. El día de hoy quiero hablar acerca de diferentes cosas. Número 1, acerca de la corriente profética. Número 2, acerca de las dimensiones proféticas. Y número 3, acerca de la realidad de cuando soy llamado a ser profeta. Y número 4, de las diferentes características del mover profético. Entonces, lo primero que quiero hablar es acerca de las corrientes. He explicado en otros temas acerca de diferentes corrientes, y en estos días recibí una pequeña corrección del Espíritu Santo y quiero tocar esta parte que recibí. Cuando hablamos de las diferentes corrientes de lo profético, tendremos que irnos al libro de Joel, capítulo 2, verso 28. Dice: en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas van a profetizar, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Entonces hay 4 corrientes de lo profético definido aquí. Número 1, la corriente del profeta, y también habla inclusive de las diferentes etapas de madurez que atraviesa un profeta. En la primera corriente él habla de profetizar. Profetizar es hablar como si fuera burbujeando en el espíritu, y esta dimensión es la dimensión del Naví. El profeta de la antigüedad podía recibir una inspiración divina, y todavía hoy lo hace, y puede hablar por palabra de Dios esta revelación divina que recibe. Número 2, está la dimensión de ver visiones. Él dice: los jóvenes verán visiones. Está hablando de la dimensión del vidente. En esta realidad del vidente, tú puedes tener experiencias de viajar en el espíritu, ver con los ojos abiertos, o ver visiones también en otra dimensión, que es la tercera corriente donde vamos a entrar. Se le llama, yo le llamo la dimensión de los sabios, o la corriente de los sabios, que es que dice: vuestros ancianos soñarán sueños. Cuando habla de anciano, habla de canas, y estas canas tienen que ver con el espíritu de sabiduría. De hecho, la mayoría de la gente que sueña, que tiene experiencias con los sueños, lo que está teniendo es una activación de algo llamado palabra de sabiduría. Una de las dimensiones de la palabra de sabiduría tiene que ver con soñar, con tener experiencias en los sueños. Hay diferentes tipos de sueños, y eso lo explico en la Escuela de los Sueños que tenemos. Número 1 está el sueño espiritual, que es un sueño codificado con simbología. Número 2 está el sueño natural, que es un sueño que surge de tu imaginación. Número 3 está el sueño sembrado por las tinieblas, o son semillas satánicas que vienen para distorsionar el propósito. Y número 4 están los sueños proféticos, que son sueños que se tienen de revelación. Entonces, en la dimensión espiritual, en la tercera corriente, es la corriente de los profetas que sueñan, o que Dios les habla a través de los sueños. Y número 4 está la cuarta corriente. A esta corriente le llamé ser como boca de Dios en la tierra, o ser la boca de Dios en la tierra. Y es cuando tú puedes operar en una dimensión llamada señales y prodigios. Esta corriente tiene 2 realidades. Número 1, señales, que son operaciones de poder que se hacen con cosas físicas en la tierra. Y número 2, prodigios, que son situaciones o señales que se dan arriba en los cielos. Usted puede estar ahora mismo orando o hablando con alguien, y dice: se va a cerrar el cielo, y hasta que por mi palabra, hasta que no hable, no se va a abrir. Esta dimensión es prodigio. Ahora, cuando estamos hablando en la tierra como señales de fuego, humo, como dice el libro de Joel, estamos hablando de alguien como Moisés, como Elías, que Elías decía: se cerró el cielo por 3 años y medio, y no va a llover hasta que yo no lo diga, y se cerraba. O como Moisés, que decía: el agua se va a convertir en sangre, y se convertía en esta. Estamos hablando de las corrientes de lo profético. Por eso, a medida que tú vas avanzando en lo profético, los profetas pueden fluir en milagros, pueden fluir en señales, porque está dentro de sus corrientes espirituales. Ahora bien,
quiero hablar acerca de las dimensiones o de las características de las personas que son llamadas a ser profetas. Existen 3 características. Número 1, hay 3 niveles del llamado a ser profeta. Número 1, los que nacen siendo profetas. La Biblia dice que Jeremías, Dios le habló a Jeremías y le dijo: antes que te formase en el vientre, te conocí, antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Este hombre nació con un diseño, una asignación profética. Estos son los nacidos a ser profetas. Número 2, están los llamados, aquellos que no nacieron como profetas, pero que en el transcurso de su vida Dios los llamó a ser profetas. La Biblia habla de un Ezequiel que tiene una experiencia con la gloria de Dios tan fuerte y dice que él fue llamado a ser profeta. También Isaías, dice la Biblia, que está en el templo, en el palacio, y comienza a tener una experiencia frente al trono. Y dice el texto literalmente que Dios se le presenta y lo llama a ser profeta, a ser como su boca en la tierra. Número 3, están los que se hicieron o los que son hechos profetas. Hay un nivel donde yo puedo recibir impartición, yo puedo recibir activación, yo puedo recibir replicación profética de un hombre de Dios o un profeta de Dios. Por ejemplo, Eliseo nunca fue profeta, ni nunca se llamó profeta, ni nunca profetizó, hasta que no se manifestó sobre él esto. Y fue que Elías le lanzó el manto y él caminó con Elías, y por último Elías le impartió la gracia o los dones proféticos. Entonces, en esta dimensión, en este nivel, en esta dimensión, es donde yo puedo accesar al tercer nivel de este llamado, de ser hecho profeta, porque recibí impartición, porque pertenecí a una escuela de profetas, recibo impartición, soy activado, como Eliseo le sucedió a Eliseo, como le sucedió a Habacuc, que es el hijo de la tsunamita, a quien Eliseo resucitó. Todos estos hombres reprodujeron en otros esa unción profética que tenían. O sea, tú puedes moverte en el ámbito profético, fluir, porque Dios te hizo profeta a través de recibir impartición. Ahora, hay 3 dimensiones de cómo fluir en lo profético. Lo profético, le voy a decir algo: usted puede ser cristiano y puede, aunque no tenga llamado de profeta, puede fluir en la profecía, porque usted, por constitución, por ADN espiritual, usted es profético. Hay gente que no son profetas, pero como son proféticos, pueden fluir en este don de una manera sobrenatural y ser activados, caminar en esa dimensión poderosa del espíritu. Ahora bien, hay 3 ambientes específicos en los que yo puedo mover, o 3 dimensiones en los que me puedo mover en la profecía. Número 1, está el espíritu profético. Hay gente que, aunque nunca han profetizado, por el espíritu profético de un profeta pueden profetizar. La Biblia dice que Moisés necesitaba ayuda. Habla con Jetro y Dios le dice a Moisés: Moisés, constituye ancianos, voy a tomar de los ancianos que están en Israel 70 hombres, voy a tomar de tu espíritu, voy a tomar de tu espíritu y lo voy a repartir sobre ellos. Es decir, el espíritu profético viene sobre un hombre, y dice la Biblia que cuando él tomó del espíritu de Moisés y lo soltó sobre los ancianos, comenzaron a profetizar. Es decir, tú puedes profetizar por el espíritu profético. De hecho, esto sucedió con los discípulos. Los discípulos nunca habían hecho milagros, nunca habían sanado, nunca habían ministrado liberación, pero en el momento en que Jesús les dice: vayan y háganlo en mi nombre, ellos entraron en el espíritu profético de Cristo. Y dice que ellos, cuando iban, le dice, testificamos a la gente, y se sanaban, recibían los milagros, los demonios se nos sujetaban en tu nombre, porque ellos operaban por el espíritu de Cristo, en la dimensión de lo que Cristo quería que hicieran. A esto también yo le llamo profetizar bajo cobertura, bajo la cobertura espiritual de alguien. Dice la Biblia que Samuel estaba en un lugar llamado Naiot, que era la escuela de profetas, y en este lugar, que era como una especie de campamento profético, dice que Saúl entró, y cuando entra en este ambiente, Saúl comienza a profetizar. Y dicen también Saúl entre los profetas. No, Saúl entró en el espíritu de la profecía. Ahora hay un segundo nivel, una segunda dimensión de cómo operar en el don de profecía. Está el don profético. Hay gente que puede en un momento, por el espíritu de Dios, recibir un don de profecía. Es decir, yo puedo ser apóstol, puedo ser pastor, puedo ser evangelista,
y tener una activación de un don profético. Puede ser el don de ciencia, el don de discernimiento, el don de profecía como tal, el don de lenguas, don de interpretación. Entonces, por la activación de ese don, yo puedo comenzar a fluir, operar en la profecía, en el don profético o la unción profética. Y voy a hablar un poco de por qué se le dice a los dones de revelación, también se le llaman dones proféticos. Se lo voy a explicar en un momento cuando hable de las características. Pero ¿qué es lo que dice el Señor acerca de esto? Hay gente que los que tienen don tienen que tener orden. Si hay un profeta en la casa, no se supone, si hay un profeta de oficio, que tú tengas que estar fluyendo. Ahora, si Dios desea ponerte a fluir, a pesar de que hay un profeta de oficio, amén, Él lo puede hacer. Pero dice que cuando alguien que tiene el don va a fluir, tiene que ser en el orden. Que si hay un don de profecía moviéndose en la casa, dos o más hablen y que hablen por turnos. Es decir, hay funcionalidades espirituales que para poderlas ejecutar necesitamos el orden del Espíritu. Y hay una tercera dimensión de cómo fluir en el ambiente de la profecía. Y esta tercera dimensión es a través del oficio profético. Hay gente que no tienen un don. Hay personas que no tienen el espíritu profético que vino sobre un lugar o por una impartición de un profeta. Hay personas que tienen un oficio profético. En mi caso, yo opero como profeta de oficio y desde el aspecto del vidente. Por eso en una clase puedo estar hablando o enseñando y de momento puedo ver el lugar donde tú estás, una casa. El Señor me lleva a las casas, me muestra los nombres, los números de teléfono, los números de la casa, los números de cuenta. Eso depende de qué quiera hacer el Espíritu. Pero eso no funciona por un don, eso funciona por un oficio, puede funcionar por un oficio. Otra cosa que sucede con el oficio, el que es de oficio puede activar en la atmósfera sin necesidad de ayuda, puede activar lo profético. Yo puedo estar en un lugar, y esto le ocurre a muchos de nuestros alumnos que testifican, que comenzaron prácticamente en cero y de momento se les activa el don de ciencia, don de profecía, comienzan a ver visiones, comienzan a tener sueños y experiencias, porque el que es profeta de oficio tiene la capacidad de traer una activación en el ámbito espiritual para que tú puedas fluir y funcionar. Lo profético tiene tres características básicas importantes. Número 1, está la característica de la edificación. Número 2, está la característica de la consolación. Y número 3, está la característica de la exhortación. Número 1, edificación está hablando del presente. Número 2, consolación está hablando del pasado. Y número 3, exhortación está hablando del futuro. Cuando doy una palabra para el presente, para el ahora, estoy edificando en el ámbito de la fe o en el ámbito espiritual. Número 2, cuando doy una palabra del pasado, estoy reestructurando o tratando de reparar cosas que sucedieron en el pasado y de traer sanidad y propósito. Por eso hablamos del propósito de la profecía en una de las clases, porque cuando Dios trae una palabra del pasado, no lo hace para destruirte, ni lo hace para acusarte, lo hace para traer una restauración al pasado, y eso es la consolación. Ahora, la exhortación es cuando el Señor habla al futuro de las personas, para reparar lo que sucedió y para llevarlos a la plenitud del destino. Entonces, este nivel es exhortación. Ahora bien, ¿qué necesitamos? ¿Cuáles son los ingredientes básicos para poder comenzar a fluir? Número 1, necesitamos tener intimidad con el Espíritu Santo. Nadie va a poder fluir en la dimensión de lo profético si no tiene intimidad con el Espíritu, si no tiene comunión con el Espíritu, si no camina con el Espíritu. Y número 2, necesitamos adiestramiento, necesitamos ser formados, estar bajo cobertura, bajo orden, bajo ministración directa de alguien que esté moviéndose en lo profético. Si pudiéramos enfocar este árbol, uno de estos árboles que estoy viendo acá, si ves este árbol, normalmente esto creo que es una palmera, ¿verdad? Esta palmera tiene unas características, y es que comienza a crecer muy grande, pero luego antes de poder crecer a esta dimensión alta en la que crece, ella primero crece hacia las raíces. Igualmente en lo profético, nadie va a poder moverse en lo profético si primero no hace raíces
firmes. ¿Cómo tengo las raíces firmes en lo profético? Las raíces firmes vienen por el nivel de conexión en mi intimidad que yo tengo y por el nivel de mentoría también que yo recibo. Es decir, así mismo como yo voy creciendo en mi vida de intimidad, también hay cosas que yo necesito ser educado, hay cosas que yo necesito conversarlas, yo necesito ser monitoreado para saber cómo estoy fluyendo, qué es lo que está pasando, cómo va mi vida, cómo va creciendo mi carácter. Y también tengo que aprender a lidiar con situaciones que pueden ser erróneas en mi vida, con palabras que puedo estar recibiendo que no necesariamente tienen que ser de la manera en la que las estoy viendo, y el mentor me va a decir no, como él se mueve en lo profético, no, tienes que irte por aquí, tienes que irte por allí, y es lo que va a desbloquear mis sentidos en el ámbito espiritual. Entonces, cuando tenemos esto, estas son dos ingredientes, pero hay un tercer ingrediente, y es lo que yo le llamo la carretera de los dones, y es el amor. No pienses nunca que Dios te va a utilizar con poder si tú no amas, si no tienes un corazón rendido, si no tienes un corazón que ha lidiado con la ofensa, que ha lidiado con el perdón, que ha lidiado con la amargura, que ha lidiado con los traumas del pasado. Dios no va a poder usarte si no estás limpio internamente. Voy a orar. Padre, gracias en el nombre de Jesús por este tiempo, por esta palabra que me has permitido impartir para tus hijos, que ellos puedan ser dimensionados y llevados más lejos en el poder de tu presencia. Abre sus oídos espirituales, abre sus ojos para que puedan ver más, Señor, de ti, y que puedan crecer en lo profético. Síguelo dimensionando a cosas mucho mayores, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y nos vemos en una próxima clase. Shalom.